¿qué tal? Buenos días. Se estará grabando esta conferencia y más adelante se podrá compartir. Si alguien podría decirme si se escucha claro mi audio. Sí, se escucha bien, se escucha bastante bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Ray Kevin Pérez Cruz y soy licenciado en Salud Intercultural por la UIEM y en Herbolaria y Fitoterapia por la UNIVIT. Permítanme, voy a silenciar a alguien, porque por favor recuerden silenciar sus micrófonos. Gracias. Muy bien, continúo. Okay. Entonces, me estaba presentando y les mencionaba, soy licenciado en Salud Intercultural y en Herbolaria y Fitoterapia. En esta ocasión tendré la oportunidad de presentarles, de estar con ustedes en esta conferencia acerca de herbolaria y fitoterapia. Ok, aprovechando que uno de nuestros cursos se aproxima su inicio. Entonces vamos a repasar algunos aspectos generales sobre la herbolaria y fitoterapia, sobre todo destacando su importancia. Ok, básicamente a nivel mundial el uso de las plantas medicinales está arraigado de una manera importante en la cultura, ¿ok? O en las diversas culturas. Entonces, hay un conocimiento bastante inmenso acerca del uso de las plantas, más allá de lo que se ha logrado describir o estudiar bajo el método científico en la actualidad. Así que voy a compartirles una presentación que nos servirá para ir ejemplificando y poniendo aquí en marco algunos de estos conceptos. Ok, hay quienes aún tienen dificultades con el audio, pero esperemos pronto se puedan unir. Excelente. Bueno, entonces vamos a partir desde una definición, un concepto. ¿Qué es la herbolaria? ¿Okay? En general se tiene un conocimiento acerca de cuál es su significado o a qué se refiere, ¿no? Lo asociamos a hierba, a una planta, ¿okay? Y más al uso común o popular de las plantas. Pero entrando en una definición más técnica, se refiere a ese conjunto de conocimientos y técnicas eh, populares y que han sido transmitidas de generación en generación, esto es bastante importante, acerca del uso de las materias vegetales, de las plantas con propiedades medicinales. ¿Ok? Y vemos que aquí hay un componente importante, la transmisión de generación a generación y que es de uso popular. ¿Ok? Entonces va a haber bastantes influencias en base a las características geográficas, ¿ok? El clima, los ecosistemas, el desarrollo sociocultural de dicha población en ese momento o en ese momento de su historia. Entonces, este conocimiento de la herbolaria va prácticamente modificándose, va evolucionando. ¿Ok? Y bueno, la herbolaria en sí, el uso de las plantas con esta finalidad terapéutica, pues goza ya de varios cientos, miles e incluso registros de cientos de años de su uso y desarrollo. Por supuesto, por esto mismo, por estar expuesto a un constante proceso de cambio, de enriquecimiento, eh, va mejorando, se va depurando, ¿ok? Entonces, hasta ahora nos llega información del uso de estas plantas que ha sido sometida a muchísimas pruebas, a varios ensayos, ¿ok? Sobre sus usos, las formas en las que se administran, cómo almacenarlas, en qué momento cosecharlas. Entonces, esto, por supuesto, se toma como base y referencia para el estudio actual que se hace sobre las plantas con estas propiedades. ¿Ok? Entonces, el método científico, podríamos decirlo así, toma como referencia todo ese rico e inmenso conocimiento que se tiene sobre las plantas medicinales
desde su uso popular, ¿no? Desde su uso tradicional. Por supuesto, luego desarrollaremos un poco más estos conceptos. ¿Y por qué es tan importante la herbolaria? ¿Ok? O el uso de las plantas con fines medicinales. En primer lugar, porque goza de una inmensa variedad de especies, ¿ok? Aproximadamente unas 28.000, 29.000 especies se consideran o se conocen con propiedades medicinales. Algunas desde el estudio o bajo el método científico y otras desde el uso popular. Pero es un promedio de unas 28.000, 29.000 plantas a nivel mundial. ¿Ok? Eso, digamos que es un poco reducido aún, considerando que existen aproximadamente unas 300.000 especies de plantas. Entonces todavía podemos encontrar aún más recursos terapéuticos en ellas, ¿no? Entonces es fantástico la inmensa variedad de las especies con estas propiedades. Y bueno, también por supuesto son de fácil adquisición, muchas de ellas crecen, las que son endémicas pues son usadas por ciertos grupos o ciertas poblaciones. A veces se cae en su depredación, en un uso excesivo, que incluso llegan a extinguirse algunas especies o estar bajo peligro de extinción, ¿no? Entonces, por eso también es importante esto, conocer esa, de cierta manera, fragilidad que pueden tener estos recursos vegetales, las plantas, cuando se llegan a explotar, ¿ok? Cuando no se llega a respetar su hábitat y, por supuesto, se empiezan a decaer por su uso excesivo, aunque sea de manera local. Las plantas gozan de una alta efectividad, esto gracias a sus múltiples efectos, principios activos, ¿ok? Conocidos o agrupados como metabolitos secundarios, ya que poseen una cantidad considerable, docenas o hasta centenas de principios activos, una misma planta, por supuesto en diferentes concentraciones, pues tienen cada una de estas moléculas o sustancias un efecto distinto en el cuerpo. Muchas veces estos principios activos actúan, digamos que sinérgicamente, ¿no? En conjunto para generar un beneficio en nuestro cuerpo, un cambio, una modificación. Algunas veces unas moléculas o principios activos inhiben a otras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es variada la dinámica que hay entre estos principios activos. Y gracias a que estos principios activos generalmente se encuentran en pocas concentraciones y que hay una relación ahí dinámica interesante entre ellos, pues poseen pocos efectos adversos. ¿Ok? Comparada la cantidad o concentración de algunos principios activos en las plantas con las de los medicamentos sintéticos, es bastante inmensa la diferencia en concentración. Entonces, eso en parte es lo que nos da un tanto de seguridad en su uso, la mínima dosificación de cada uno de estos principios activos. Y bueno, por supuesto, para esto hay que saber qué cantidad de planta usarla, de qué forma vamos a extraer sus principios activos y a qué pacientes puede o no administrarse esta planta, ¿no? Bajo qué condiciones. Entonces, todo esto para que sea mucho más seguro su uso, ya que su uso indiscriminado, por supuesto, puede crear muchos efectos adversos. Incluso hay varios síntomas o molestias generales como dolores de cabeza, mareos, cansancio, que pueden atribuirse, ¿ok? Al uso indiscriminado de las plantas. ¿Ok? Entonces, eh, se tiene una idea general de que el uso de las plantas o las plantas son inocuas, ¿no? Que no nos van a ocasionar ningún daño o mal por ser precisamente recursos o un elemento natural. ¿Ok? Pero por supuesto que esto no va a eximirlas de provocarnos algún posible daño. ¿Ok? Entonces recordemos que siempre la dosis hacia el veneno. Y bueno, por supuesto, las plantas con estas propiedades medicinales, pues al ayudar a recuperar, a mantener la salud, pues han permitido que la especie pues se mantenga, ¿no? Que los seres humanos continuemos en un proceso ahí evolutivo, liberándonos, tratando estas enfermedades, recuperando nuestra salud. Entonces son algunas de las características en por qué es tan importante la herbolaria, la fitoterapia, que veremos un poco más adelante. Y por supuesto, aquí ya podemos ir introduciendo que sirven y han servido de base para
la síntesis o la semisíntesis de varios medicamentos, ¿no? Que se utilizan en la actualidad y que se han utilizado a lo largo de la historia. Por ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien el audio? ¿Alguna pregunta por ahorita? Sí se le escucha bien, está bien el audio. Ok, excelente. Igual, cualquier pregunta pueden levantar la mano y damos oportunidad de que lo comenten. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido desarrollando esta cuestión de la herbolaria? Hablábamos ya de un uso popular, transgeneracional, que por supuesto lleva cientos de años de evolución o de continuo enriquecimiento. ¿Ok? ¿A través de qué? De un proceso de ensayo y error, desde las sociedades nómadas hasta sedentarias, pues todo este conocimiento se fue transmitiendo. ¿Ok? Inicialmente, tanto en los grupos nómadas como en las sociedades sedentarias, ya habría alguien que se encargaba un tanto más o especializaba en el uso de las plantas, ¿no? De los remedios curativos, donde en un inicio, y incluso en la actualidad en algunos sistemas médicos, no solamente se utiliza las plantas, por supuesto, sino también recursos minerales o animales. Y bueno, entonces este conocimiento, les digo, hubo quienes se fueron especializando en él y lo fueron transmitiendo. En un principio de manera oral, por supuesto, y más adelante ya comenzó a haber registros un tanto más pictóricos. Y por supuesto, su uso medicinal de las plantas, por tanta relevancia que tenían para mantener la salud, para mantener la salud, eh, es por esto que se fueron asociando, ¿no? A todas las creencias mágicas y religiosas y también daban base a estas creencias mágicas religiosas. Entonces, las plantas ya no solamente eran un recurso vegetal, algo material, sino ya se fueron introduciendo, ¿no? Desde el inicio como parte de qué, de la cultura, de las creencias, ¿ok? Entonces, bastante impregnadas con muchos contenidos semánticos las plantas. Bueno, después, mencionaba, más adelante se fueron haciendo ya registros pictóricos, surgió la escritura y también comenzamos con otros tipos de registros y ya nos dejan ver eh, que, que este uso de las plantas pues lleva bastante tiempo en desarrollo. Bueno, ahora la fitoterapia. Hemos escuchado quizá también este término, más comúnmente herbolaria y un tanto fitoterapia. ¿Ok? La fitoterapia, pues es un término bastante nuevo, ¿ok? De hace apenas un siglo, aproximadamente, un poco menos, y donde el médico francés Henri Leclerc fue el primero en usarlo de manera distintiva, ¿ok? Ya antes se venía definiendo o construyendo este término, pero bueno, él o este término indica igualmente el uso de las plantas, ¿ok? Con propiedades medicinales, con un fin terapéutico, haciendo uso, no descartando el conocimiento empírico, el conocimiento popular que viene de la medicina tradicional de este uso de las plantas. ¿Ok? Y en base a este se da paso al método científico, entonces se toma este conocimiento empírico o popular, ¿ok? Para someterlo al método científico, investigando estas plantas, y bueno, para así determinar cuáles son los motivos por los cuales tienen estos efectos en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué producen esos beneficios en la salud? Entonces empiezan a descubrir, a describir estas sustancias, estos principios activos, ¿ok? Que se encuentran en las plantas y se le van asociando con efectos en el cuerpo, en el organismo. Y más adelante, pues ya se van describiendo más detalladamente a nivel molecular, cómo es que actúan a nivel celular también, bueno, a nivel molecular, estos principios activos. Entonces, esta combinación, tomando como base el conocimiento empírico y usando el método científico para someter a prueba todo esto, nos asegura o nos da el suficiente sustento para tener un uso correcto, ¿okay? Eficaz y seguro de las plantas. Entonces, la fitoterapia se dedica básicamente a esto y hace uso de la etnobotánica, por ejemplo, de la etnomedicina, para acercarse a este conocimiento popular de las plantas desde la medicina tradicional. ¿Ok? Entonces, aquí ya podríamos también introducirnos un poco. La medicina tradicional
va transmitiéndose de manera transgeneracional o de generación a generación, y la medicina o el uso popular de las plantas está más ligado a lo que generalmente ahora podemos encontrar cuando le preguntamos a algún familiar o a alguien conocido si o nos recomienda el uso de alguna planta, ¿no? Ya sea porque lo escuchó o porque en algún momento eh, tomó una infusión, un cocimiento, un jarabe hecho a base de algunas plantas, en fin. Es un conocimiento un tanto menos específico y menos directo, el uso popular, mientras que el uso tradicional sí está ligado más a eso, ¿no? A una transmisión de esta información de una manera más directa, más pura, por así decirlo, desde esa tradición. Y bueno, se han instaurado varias políticas a nivel mundial, a nivel nacional en distintos países o a nivel internacional, mencionaba, para esto, para que la medicina alternativa y complementaria, entre ellas la fitoterapia, se incluya en los sistemas de salud pública. Varios países lo han logrado, otros tantos están en camino y están, por ejemplo, como México, mencionando, están en camino de un sistema regulatorio que sea suficientemente capaz o competitivo. Ya hay algo de regulación, pero no tan estricta como encontramos en la mayoría de los países europeos, ¿no? Que son los que en cuestión de fitoterapia llevan un tanto más de avance. En cuestión de herbolaria, por supuesto, toman bastante como referencia ese conocimiento de otros lados y países del mundo, ¿no? De otros países de Latinoamérica, misma Europa, de Oriente. Entonces, bueno, para que esta se pueda implementar en la medicina alternativa y complementaria, entre ellos la fitoterapia, ¿ok? Va a depender mucho de un país a otro. Por eso es que no hay un sistema, una regulación a nivel mundial que pueda aplicarse para todos los países, porque va a depender de la diversidad vegetal de cada país, de cada región. Sabemos de una comunidad a otra, de unos kilómetros a otros, cambian las especies vegetales, ¿no? Y sus usos también, sus nombres. Por ejemplo, podemos encontrar el nombre de una planta en cierta región y encontrarle otros 3, 4 nombres alrededor de esa zona, ¿no? Entonces, por esto es que nos guiamos bastante por el nombre científico o el nombre botánico de las plantas, para referirnos específicamente a cada una de ellas y evitar este tipo de confusiones. Nombres populares o comunes hay bastantes, algunas plantas solo tienen uno o dos y son más fáciles de identificar, pero algunas otras tienen una cantidad inmensa. Entonces, bueno, los aspectos sociales, entre ellos, por ejemplo, el uso y el conocimiento popular, también tiene bastante que ver, ¿no? El cómo la gente se relaciona con, ahorita aclaramos esta parte, Diana, el cómo se relaciona entonces la gente con la medicina, ¿no? Muchas veces, o actualmente está bastante aceptada la biomedicina, el uso de fármacos sintéticos o semisintéticos, ¿ok? Y hay quienes descartan el uso de las plantas medicinales, ¿no? Lo descartan por ser un uso como irracional o popular o sin una base o un sustento. Pero realmente tienen ya bastante sustento una gran cantidad de plantas. No todas, pero se está en camino a eso, por supuesto. Y bueno, los procesos legislativos, todas las normas, leyes, cuestiones allí de intereses de cada país. Entonces, todo eso determina aquello. Regresamos un poco a la parte de herbolaria y fitoterapia. Mencionaban que no quedaba muy claro. Ok, tenemos en cuenta que la herbolaria prácticamente se refiere a eso, al uso de las plantas medicinales, ok, desde el conocimiento popular, tradicional, ok. Simplemente allí, de lo que la gente ha conocido y descubierto, ¿ok? Con su uso cotidiano de las plantas, qué propiedades tienen, qué beneficios a la salud, ¿no? Que si mejoran la digestión, que si bajan la tensión arterial, que si tienen un efecto sedante, por ejemplo, ¿no? Está basado en eso, en el uso común, cotidiano de las plantas a través de la historia y que se ha ido almacenando ese conjunto de conocimientos y también formas de utilizarlas. Mientras que la fitoterapia toma ese conocimiento popular, ¿ok? Exactamente, tiene un enfoque más ese empírico, la herbolaria, y la fitoterapia lo que hace es tomar todo ese conocimiento empírico popular de las plantas, ¿ok? Y someterlo al método científico, ya a la investigación científica, para ahora sí comprobar precisamente si tienen o no estos efectos las plantas,
qué principios activos tienen, todo ya bajo un método científico. Entonces, la herbolaria está basada en el conocimiento empírico o popular y la fitoterapia ya hace uso del método científico. Las dos tienen la finalidad de aprovechar las plantas, ¿ok? Las propiedades medicinales de las plantas. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que ha quedado claro. Espero que para todos los demás igual. Esas serían las diferencias. Y bueno, podemos aquí ya introducirnos un poquito más. Estamos abarcando varios temas, un tanto, por supuesto, generales, pero ya vamos bajo distintos temas o puntos importantes en comprender la herbolaria y la fitoterapia. Entonces, bueno, la fitoterapia va a hacer uso, como vemos del lado izquierdo, a la misma altura de donde está la palabra fitoterapia, va a hacer uso de la herbolaria, ¿no? De todo ese conocimiento popular, empírico, ¿ok? A través de la etnomedicina, de la etnobotánica, y va a hacer ya uso de otras ciencias, ¿ok? De la medicina en sí, de la farmacología, de la agronomía, de la botánica, de la fitoquímica, ahí se puso fotoquímica, pero es de la fitoquímica. Entonces va a conjuntar todo esto y va a lograr eso, estudiar un poco más a profundidad las plantas medicinales, estos recursos vegetales, y por supuesto, conociendo un poco más sobre las plantas, puede también idear cuál es la mejor forma de extraer esos principios activos, esos metabolitos secundarios que son los que tienen un efecto biológico, un efecto terapéutico o medicinal. ¿Ok? Y bueno, estos principios activos, ahora como vemos del lado izquierdo, son diferentes en cada planta, ¿ok? No todas las plantas tienen estos mismos principios activos o metabolitos secundarios, no, varían bastante, tanto por la genética y las condiciones ambientales. Entonces, ahí podemos determinar, por supuesto, las características del suelo, ¿ok? Que cuente con los suficientes nutrientes, la humedad, por ejemplo, del ambiente, del mismo suelo, la altura a la que se encuentre la planta, las agresiones a las que se encuentre expuesta, todo eso va a determinar estos principios activos, ¿ok? ¿Qué concentraciones van a tener? Y bueno, estos principios activos en las plantas tienen también un porqué. Sus principales motivos de ser o de existir de estos principios activos son porque sirven o tienen una función de protección en las plantas. Protección ante cualquier agente que trate de destruirlas, de inhibirlas, ¿ok? Y también para procesos de reproducción, de protección contra animales, por ejemplo, insectos, contra la radiación solar también, contra contaminantes ambientales. Entonces ese es el principal objetivo de estas sustancias en las plantas. Pero en nosotros, en los humanos y en otros animales, tienen o les damos un uso terapéutico, ¿ok? Entonces ya nos pueden ayudar a tratar, a aliviar, a prevenir ciertas enfermedades o cambios patológicos, ¿ok? Entonces, bueno, a todos estos principios activos, metabolitos que extraemos, les podemos llamar fitocomplejo, ¿ok? Y van a tener una actividad biológica. Y gracias a estos principios activos que extraemos, se han creado algunos fitofármacos, como les mencionaba, ¿ok? Son medicamentos a base de plantas, aprovechando estos principios activos, y que actualmente se utilizan en la medicina general o en la biomedicina, ¿no? Pero su base fueron estas sustancias, estos metabolitos que se encontraron en las plantas medicinales. Ok, Andrés García, ¿tiene alguna pregunta? Ok, levantó la mano. Si en un momento tiene alguna pregunta, no la hace saber, por favor. Ok, tiene activado su micrófono, pero no lo escuchamos. Bueno, continuamos entonces y pueden dejar sus preguntas en el chat por ahora o activar sus micrófonos en un momento. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? La fitoterapia, el que pueda ser útil es el uso de las plantas desde ya introducción al método científico, por supuesto. Recordemos, no porque las plantas sean naturales no nos van a generar algún daño.
¿ok? O no son potencialmente tóxicas o dañinas para el cuerpo. Nada de eso, ¿ok? Recordemos que la dosis hace el veneno o al veneno. Entonces, si nosotros nos excedemos en el uso de una planta en cuestión de dosificación o el tiempo de empleo que sea demasiado extenso, o el paciente tenga una enfermedad o afección con la cual sea contraproducente, o también si está tomando ciertos medicamentos que tienen una interacción con los principios activos de la planta, va a provocar o puede provocar un daño. ¿Ok? Entonces, ya el estudio de estas plantas, un tanto más específico, nos permite conocer todo esto y hacer un uso racional, un uso seguro, ¿ok? Con un sustento o un conocimiento. Esos principios activos que se obtienen, nos decían en el chat, vamos a aprovechar a responder esta pregunta, esos principios activos que se obtienen es entonces lo que se obtiene al realizar, por ejemplo, exactamente, ¿sí? Lo que obtenemos a través de hacer un extracto, sea un oleato, por ejemplo, bajo un aceite, o un extracto de aceites esenciales, o bajo un solvente hidroalcohólico, o en forma de jarabe, en fin, lo que hacemos es eso, extraer esos principios activos que se encuentran dentro de la planta, puede ser en las hojas, puede ser en los tallos, en las raíces, va a variar, extraerlos y esos al introducirlos en el organismo, por supuesto, pasan a nuestro sistema, son absorbidos en el sistema digestivo, por ejemplo, pasan al sistema circulatorio y ya tienen y generan sus efectos a nivel celular, en órganos, distintos tejidos. Entonces, exactamente, dependiendo qué principios activos tenga la planta, podemos extraerlos mejor en base a un aceite o en base a agua y alcohol o con una infusión. Entonces, conociendo esos principios activos podemos saber cómo es mejor extraerlos. ¿Ok? Y bueno, el tiempo aproximado para usar una planta no hay uno en específico, varía bastante, porque hay unas plantas que podemos usar 2, 3 días, hay plantas que podemos usar periódicamente por 3 meses, por ejemplo, como el ginseng, ¿ok? Y hacerlo de forma periódica, descansar hasta un mes y volver a repetir el ciclo. Hay plantas que se pueden ocupar hasta durante 10, 12 meses. Entonces, hay una variación importante. La stevia, por ejemplo, bueno, es su nombre popular, la stevia, que es este edulcorante o endulzante natural, esta planta, por ejemplo, se ha llegado a utilizar hasta un aproximado de 2 años de forma continua, ¿ok? Para el tratamiento o la disminución de la hipertensión arterial, ¿ok? Y también la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, son distintas las plantas que nosotros podemos estar ocupando. Por ejemplo, la artemisa, la Artemisa absinthium, que se utiliza bastante como digestivo, eupéptico, colagogo, colerético, va a mejorar los procesos digestivos en general. Se llega a utilizar en dosis mínimas y se puede ocupar a 3, 5 días eh, con dosis bajas, ¿no? Y sobre todo esto, dosis bajas, porque entre sus principios activos hay unos que pueden provocar un daño en el sistema nervioso central. Entonces va variando de una planta a otra, no hay un tiempo promedio en sí, pero hay muchas plantas que son bastante seguras y podemos ocupar durante varias semanas. Entonces las plantas las ocupamos en base a la mejoría del paciente. Bueno, entonces continuamos. Exactamente, la dosificación, el proceso de extracción, de almacenamiento de la planta, cuando se cosecha, este, en fin, cómo se almacena, todo eso tiene que ver. No es muy complejo, pero son cosas que hay que conocer para hacer un mejor uso, aprovechar al máximo nuestras plantas. Y bueno, por supuesto, el mayor aprovechamiento de esto es usar estos fitomedicamentos, estos preparados vegetales, teniendo un conocimiento un tanto más amplio de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, conociendo esto, podemos usarlos con calidad, seguridad y eficacia, por supuesto. Y para esto hay que guiarnos de fuentes de información fiables, ¿ok? Es decir, de fuentes que nos proporcionen el conocimiento sobre las plantas, pero que sean fiables, es decir, que tengan un sustento, que tengan un antecedente.
¿ok? Ya sea desde, y es importante revisarlo desde el punto de vista o desde el conocimiento empírico o popular, ¿ok? O también, y también desde el conocimiento o el método científico, desde la biomedicina, conocer estos dos enfoques y conocimientos sobre estos dos estudios sobre las plantas o sobre una misma planta nos va a dar un panorama más amplio, ¿ok? Y entonces, pero hay que asegurarnos que sean fuentes confiables, porque, por supuesto, hay quienes se pueden dedicar al uso, al estudio de las plantas de forma, digamos, particular o individual, realizar su investigación y escribir, no sé, algún libro, algún formato, alguna guía acerca del uso de las plantas. ¿Ok? Podemos tomarlo como parte de lo que nosotros vamos investigando, pero a la vez hay que tomar en cuenta también las fuentes, digamos, un tanto más especializadas en ello, ¿no? No solamente una perspectiva o un punto de vista, porque, por supuesto, puede haber errores en uno o en otro. Entonces, entre más estudiemos al respecto, tendremos un panorama más amplio y un mejor conocimiento de estas plantas. Y bueno, por ejemplo, aquí las monografías, que son las que se ocupan en la actualidad para determinar todas esas características de las plantas, ¿ok? Y que nos dan tiene una estructura ordenada, las monografías, no, tienen objetivos claros en cuanto a la información que nos presentan y usan fuentes fidedignas, es decir, fuentes confiables sobre el uso de las plantas, sean populares, tradicionales o también bajo el método científico. Entonces, estas monografías, por ejemplo, llevan todos estos siguientes apartados. Entonces, nosotros de cada planta debemos conocer lo siguiente: el nombre popular o nombres populares, sobre todo los que están más cerca de donde nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Qué nombres populares se conocen en la zona donde nosotros estamos? ¿Ok? Y entonces, hay que conocer ese nombre popular, uno, dos, tres. El nombre científico, el nombre botánico, ese va a ser único para cada planta. ¿Ok? Entonces, este nombre científico es único para cada planta y con él ya no podemos nosotros equivocarnos con referirnos a una de ellas. También tenemos que conocer la droga vegetal, que es la parte de la planta que tiene esas propiedades medicinales. ¿Ok? Porque no todas las plantas, siempre toda la planta tiene esas propiedades. Hay algunas plantas donde solamente la raíz, por ejemplo en la genciana, que también se utiliza como una planta con propiedades digestivas que mejoran la digestión, la secreción de bilis, la raíz de genciana es la única parte o la parte de la planta que se utiliza. Las hojas, los tallos, no. Entonces hay que conocer eso, qué parte de la planta se ocupa. Por ejemplo, de la manzanilla, haciendo referencia solo a los nombres populares, de la manzanilla muchas veces hay quienes utilizan incluso los tallos, las hojas, toda la parte aérea de la planta y la preparan como infusión, como cocimiento, listo. Pero realmente la parte donde están los principios activos importantes de la manzanilla son solamente en las flores, ¿ok? Entonces basta con 3 a 5 flores por cada taza para obtener esas propiedades medicinales. Entonces el resto de la planta ya está un tanto de más utilizarlo en ese caso. Ok, y por supuesto vamos a conocer cuáles son esos principios activos que contiene. Vamos a conocer cuál es la acción farmacológica, es decir, qué beneficios nos producen en cuanto a la salud o en nuestro cuerpo, ¿no? Reducen la tensión arterial, por ejemplo, disminuyen los triglicéridos y colesterol, ¿no? O tienen un efecto sedante, ¿no? Como que induce el sueño, o relajante, o alivia los espasmos gastrointestinales, ¿no? Los cólicos, por ejemplo, o regula la menstruación también, o es analgésico, alivia el dolor. Entonces, eso tenemos que conocerlo. Y las indicaciones, para qué enfermedades o afecciones se ha recomendado o se ha comprobado que es efectivo, ¿no? Y por supuesto, la posología, que se refiere a la dosis, qué cantidad de planta, de qué forma la vamos a preparar, principalmente. Siempre desde eso, estudios clínicos y el uso tradicional, es bastante importante. Las contraindicaciones, ¿ok? ¿En qué casos no se debe de ocupar estas plantas y por qué? Porque puede tener interacción con un medicamento, por ejemplo, o porque puede provocar más daño a un paciente con cierta enfermedad. Entonces, esto también es bastante fundamental. Y por último tenemos eso, las interacciones. Si tiene interacciones con otras sustancias, con otra misma planta, por ejemplo,
¿no? O interacciones con algunos alimentos, hay plantas que reducen, ¿ok? La absorción de ciertos nutrientes. Tenemos, por ejemplo, también los efectos secundarios. Igual que los medicamentos sintéticos, que algunos producen, por ejemplo, mareo, náuseas, ¿no? Tras su uso, las plantas también pueden provocar algunos de estos efectos adversos. Generalmente son muy pocos y son nulos, ¿ok? Apenas perceptibles. Pero si nos excedemos en la dosis o lo usamos cuando no, por supuesto puede provocarnos algún mal, ¿no? También las precauciones, ¿ok? Hay que tomar en cuenta, hay plantas, por ejemplo, la pasiflora, ¿no? Pasiflora incarnata, que es bastante sedante, que induce el sueño, relajante, mejora la calidad del sueño también. Esta planta, por ejemplo, se recomienda no administrarla a pacientes que frecuentemente tengan o tengan actividades como manejar, por ejemplo, maquinaria un tanto pesada o peligrosa, ¿no? Que estén a cargo de estas cuestiones un tanto riesgosas en su día a día. Puede provocar esta sensación o somnolencia durante el día y eso provocar un accidente, ¿no? Entonces, eso también debemos de conocerlo. Y las fuentes bibliográficas, es decir, de dónde se obtuvo la información que nos muestra esa monografía de la planta. ¿De dónde viene? ¿Tiene respaldo o no? ¿Se ha probado en pacientes o no? En fin. Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda al respecto? Voy a leer un poco lo que me comentan en el chat. Ok. Claro que sí, el consumo prolongado de las plantas provocará alguna reacción colateral, por supuesto que sí. No en todas, les digo, hay algunas que son bastante seguras por mucho tiempo, otras sí se reduce el consumo a periodos cortos y va a depender de cada planta cuál es la reacción colateral. Entre las más comunes está, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿ok? Sensación de cansancio, alteraciones de la tensión arterial, por ejemplo, son un tanto de las más comunes. Son sensaciones generalmente poco específicas. Exactamente, nunca hay que quedarse solo con lo que alguien nos dice, ¿no? Siempre hay que estar buscando, precisamente experimentando y bueno, así es, seguir en ese estudio constante porque hay bastante que descubrir y conocer acerca de. Entonces, siempre habrá algo nuevo. Exactamente, por ejemplo, la manzanilla tiene también ese efecto sedante, relajante, ligero, espasmolítico también. Entonces se ocupa mucho en esos casos, durante cólicos, durante la menstruación, por ejemplo, se ocupa bastante la manzanilla o también problemas gastrointestinales infecciosos, ¿ok? También se ocupa la manzanilla para conciliar un tanto mejor el sueño, y usamos precisamente solo las flores de la manzanilla. Exactamente, las plantas también se recomiendan con uso tópico, por ejemplo, la caléndula officinal es una excelente planta para uso tópico. Tiene algunas propiedades antiinflamatorias, antibióticas, ¿ok? El trigo, por ejemplo, Triticum vulgare, también se ocupa como reepitelizante para ayudar en el proceso de cicatrización, ¿ok? De heridas en la piel, por ejemplo. También tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias, entonces es bastante bueno. Incluso hay medicamentos ya o cremas a base de esto, de Triticum vulgare y de, este, de de trigo. Ok, muy bien, sí, ahorita vamos a pasar a esto. Eh, exacto, siempre hay que conocer las plantas de nuestra región, son las que vamos a tener disponibles en un principio. No, la planta de manzanilla no podría provocar un shock anafiláctico, al menos que el paciente sea específicamente alérgico a uno de los principios activos con mayor concentración de la manzanilla. Pero les digo, en general las plantas no provocan reacciones tan intensas, tan fuertes, ¿no? Quizá en parte de las plantas el polen, por ejemplo, que suele a producir más reacciones alérgicas, sí podría provocar algo de esta inmensidad, un shock anafiláctico, ¿no? Pero por eso, por ejemplo, cuando preparemos flores de las plantas,
muchas veces hay que evitar y tener cuidado de que el polen no invada nuestro preparado, porque si tenemos un paciente que sea alérgico a él y el polen quedó ahí, residuos de polen en nuestro microdosis, en nuestro jarabe, le va a provocar una reacción, ¿no? Entonces hay que tener esos cuidados. El aloe vera, por supuesto, para uso tópico excelente también, como antiinflamatorio, revitalizante, un tanto analgésico, sí, la caléndula, ¿ok? Ah, muy bien. Aquí entre los oleatos, por ejemplo, son un tanto más suaves que los aceites esenciales. Los oleatos se somete la planta a, a un proceso generalmente de macerado, se mantiene la planta en una sustancia eh, oleosa, como puede ser un aceite vegetal, por ejemplo. Se sumerge la planta, digamos, en aceite de sésamo, en aceite de olivo, se deja allí macerando durante ciertas horas o días también, ¿ok? Y después ya se puede extraer y usar el aceite. Y mientras el aceite esencial son terpenos o principios activos llamados terpenos que se extraen directamente de la planta y están bastante concentrados. Incluso, por ejemplo, hay plantas como la manzanilla, me parece, hablando de ella, que para obtener, por ejemplo, 1 mililitro de aceite esencial de manzanilla, ¿ok? Se ocupan hasta unos 50 kilos de planta. Entonces, realmente los aceites esenciales de uso tópico, sí hay algunos que se pueden aplicar directamente, pero muchos de ellos tienen que estar diluidos en un aceite o en un aceite base, generalmente de coco, por ejemplo, o un aceite vegetal, para diluirlos, por así llamarlo, y no provoque una reacción alérgica, porque son bastante concentrados los principios activos. Exactamente. Las plantas son muy particulares en una u otra zona y podemos exactamente ver que muchas veces las plantas que crecen en ciertas zonas se asocian mucho con las enfermedades que más se padecen en esa zona. Entonces, vemos que están ahí a disposición, por así decirlo, y que crecen y se desarrollan en ese ambiente porque son necesarias para que ese ecosistema se mantenga, ¿no? Y dentro del ecosistema estamos nosotros como seres humanos, entonces, por supuesto, tiene mucha relación. Ok. Ok, para extraer los principios activos va a variar de cada planta. Para algunas será mejor la extracción bajo una preparación hidroalcohólica, agua y alcohol, otras solamente alcohol, otras por destilación por arrastre de vapor como los aceites esenciales, otras con oleatos. Va a variar mucho y varía según los principios activos. Entonces, cada principio activo se puede extraer de diferente manera. El hipérico, por ejemplo, ¿sí? Como un regenerador, como un antiinflamatorio local. Ok, ahí muy bien, el agave también se toma dulce. eh, ok, sí, los aceites esenciales suelen ser algo caros por lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, para 1 mililitro, 10 mililitros de un aceite esencial se pueden ocupar hasta 50 kilos, 10 kilos de una planta. Entonces, y el proceso además es un tanto delicado, entonces se pueden perder esas propiedades y, y dañar fácilmente el aceite, ¿ok? Entonces, bueno, es por eso que sí, son algo caros los aceites y tenemos aceites esenciales, algunos que son naturales, otros son semisintéticos, otros son sintéticos. Los que usamos con finalidad terapéutica y de preferencia incluso en la aromaterapia son los aceites esenciales naturales, extraídos básicamente de la planta y sin ningún aditivo, sin ningún agregado químico, ¿ok? Entonces, esos son los que utilizamos, los aceites esenciales de grado terapéutico, tanto para uso tópico como para uso interno, como para uso también en aromaterapia, por ejemplo, aceites esenciales para de uso terapéutico o de grado terapéutico. Entonces son pocas las industrias que tienen esa denominación en sus aceites esenciales, pero bueno, vale la pena. Y los aceites esenciales no son como la panacea o la mejor forma de aprovechar las plantas, no. Son una forma de aprovechar los terpenos en las plantas, que son solo un grupo de principios activos que contienen las plantas.
Entonces, pueden ser muy útiles en varias ocasiones. Vamos a contestar unas preguntas más antes de continuar. Dice, ok, ¿cuáles son las mejores plantas analgésicas y desinflamantes? Hay unas que son para uso interno, otros para uso externo, pero por supuesto, para uso externo tenemos, además de la caléndula que hemos mencionado, el árnica montana es excelente antiinflamatorio y analgésico tópico. ¿Ok? El cannabis, ¿ok? La cannabis sativa exactamente igual, también un excelente analgésico, desinflamatorio, que podemos nosotros obtener. Entonces, esas dos plantas son bastante útiles, ¿eh? De forma interna podemos utilizar el jengibre, el Zingiber officinalis, por ejemplo, de Just. Esta marca, la verdad, no he visto o revisado sus aceites esenciales o sus aceites esenciales. Solamente he estudiado o visto usado incluso los de doTERRA, que sin duda tienen una excelente calidad, ¿no? Entonces son, sin duda, para uso terapéutico, los recomendaría completamente. La de esta marca que menciona yo, eh, no la he revisado. Lo haré, lo haré. He visto su propaganda, pero no la he revisado. Ok. Ok, la coca es analgésica y desinflamatoria, excelente, sí, por supuesto. Exactamente, son costosos, pero por la calidad que tienen. Entonces, la calidad y las plantas que tienen. Sí son costosos, pero vale bastante la pena si vamos a usarlo con un paciente para que sea seguro, eficaz y de excelente calidad. No digo que no haya otras marcas que tengan también buena calidad, pero esas, al menos donde yo me encuentro, es la que podemos encontrar con mejor. Y bueno, vamos ahora a pasar exactamente. El ginkgo biloba generalmente no se recomienda administrarlo a pacientes que ya estén tomando un tratamiento anticoagulante, antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque el ginkgo biloba ya tiene este efecto en el cuerpo. Entonces, por eso no se recomienda utilizarlo en este caso o en estos pacientes. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo de un extracto de una planta ya estandarizado que se utiliza como un medicamento en sí es el ginkgo biloba. ¿Ok? De manera general, contiene ¿qué? Flavonoides, un tipo de principios activos que van a producir vasodilatación, que los vasos sanguíneos se abran, se extiendan y permitan un mejor flujo de la sangre. También son antioxidantes, entonces van a proteger las moléculas o varias moléculas como proteínas, lípidos, el ADN en las células, ¿ok? De los efectos dañinos de los radicales libres, los cuales se producen normalmente en el cuerpo. También tiene efectos antiinflamatorios, o sea, van a reducir, a tratar la inflamación, ¿ok? A prevenirla o a reducirla. Y también tiene componentes terpénicos, ¿ok? Los cuales van a contribuir a esto, a proteger las células del sistema nervioso, las neuronas, ¿ok? Y también va a tener un efecto antiagregante plaquetario. Es por eso que no se recomienda su uso conjunto con antiagregantes plaquetarios, ¿ok? O anticoagulantes, porque va a aumentar este efecto, entonces el paciente podría tener ya sangrados excesivos. Entonces, bueno, vemos que este solo extracto de ginkgo biloba sería el equivalente a utilizar en medicamentos sintéticos uno trópico, que mejore un tanto la actividad o la capacidad cognitiva, un antagonista del calcio, por ejemplo, también para trastornos del sistema nervioso, por ejemplo, u otros trastornos metabólicos, un antiagregante plaquetario, ¿ok? Para que reduzca la coagulación, y un antioxidante, como, no sé, un vitamínico. Entonces, prácticamente el uso tan solo de ginkgo biloba equivale al uso de estos 4 medicamentos o de 4 medicamentos. ¿Okay? Entonces vemos cómo de solo el ginkgo biloba podemos obtener el beneficio comparado con 4 medicamentos sintéticos o semisintéticos. Entonces el paciente ya no tendría que tomar 4 pastillas todos los días, podría tomar solamente una de ginkgo biloba, ¿no?
Entonces, bueno, y por supuesto con menos efectos adversos y con beneficios prácticamente similares. Muy bien. Entonces, reviso una vez más el chat y estamos casi por terminar. ¿Ok? Exactamente, Forever Living, conocidas en mi país, tampoco conocía esta marca de Forever, pero vamos a revisarla, quizá también se encuentre por aquí. Por ejemplo, el perejil también, mujeres embarazadas, excelente. Los jabones a precio se benefician también de las propiedades de las plantas. Ah, ok. De hecho, el proceso artesanal del uso de las plantas para aprovechar sus propiedades está un tanto más dirigido a eso, precisamente a poder conservar esas propiedades medicinales. ¿Ok? Entonces, es por eso que en la mayoría sí llegan a conservar esas propiedades, pero también se pueden minimizar mucho si quien prepara el jabón no tiene los suficientes cuidados en cuestión de temperaturas, por ejemplo. Entonces habrá plantas de las cuales sí se puede extraer bien sus principios activos en esta forma, como jabones, ¿ok? Pero hay otras en las que no se pueden aprovechar tanto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para ver si realmente el jabón que vamos a ocupar podría contener lo que dice, ¿no? Sí, exacto. Para el Parkinson se recomienda bastante el ginkgo biloba. Para estas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, como antioxidante, por supuesto. eh, También como vasodilatador, como neuroprotector. El ginkgo biloba está indicado en estos casos, también para casos de demencia senil, por ejemplo, ¿ok? Que se presenta ya en los adultos mayores. Y claro, se pueden usar fármacos y plantas medicinales, por supuesto. ¿Ok? Se pueden utilizar medicamentos o sintéticos, fármacos, para tratar ciertas afecciones, ¿ok? En un momento de la enfermedad, ¿ok? Y complementarlo con el uso de alguna o varias plantas para tratar otros problemas de salud al mismo tiempo. Entonces, pero todo depende de tener un buen conocimiento de cómo interaccionan estas plantas y estos medicamentos. Siento que se me van algunas preguntas de pronto. eh, entonces, ok. El ginkgo biloba se puede tomar todos los días, por supuesto. Sí, es una de las plantas y de hecho la mayoría de las plantas se llega a tomar de forma continua, incluso 2 o 3 veces al día durante un periodo. El ginkgo biloba podemos tomar de 3 a 5 gramos de hoja de ginkgo biloba por taza de infusión 2 o 3 veces al día. ¿Ok? Vamos a hacerlo por un periodo de aproximado de unos 45 días, un periodo de descanso equivalente a un mes y después otros 45. Y podemos hacerlo así periódicamente. Entonces, de 1 a 2 tazas, con 3 a 5 gramos de ginkgo biloba. ¿Es bueno usar fármacos y plantas medicinales? Sí, así es. Sí, y si es así como usarlas. Cómo usarlas dependerá de qué planta y qué fármacos esté tomando el paciente y qué otros problemas de salud. Todo eso se tiene que ir desarrollando poco a poco. Ok. Para diabetes, ok, dependerá el estado de la enfermedad del paciente también, qué planta podemos ocupar, cuánto hay que reducir los niveles de glucosa. Pero, por ejemplo, entre ellos tenemos las hojas de olivo, por ejemplo, las hojas de eucalipto, de Eucalyptus globulus, de Oleae europea, del olivo, también se ocupan como hipoglucemiantes. Mencionaba también las hojas de stevia, se ocupan para reducir los niveles de glucosa o de glucemia, sobre todo después del alimento. Mm, ujú, ujú. Ok, ok. Hay varias preguntas sobre distintas afecciones, ok, pero esto podemos entrar un poco más específicamente ya desarrollando otros temas, porque todo depende.
del estado de salud del paciente y bajo qué condiciones se puede ocupar una planta. Entonces, sí, hay ciertas plantas para algunas afecciones, pero siempre lo importante es individualizar el tratamiento, ¿ok? Un tratamiento específico para cada paciente. No todos los pacientes, a pesar de que tengan una misma enfermedad o afección, ¿ok? Pueden tomar las mismas plantas, ¿ok? Porque tienen otras condiciones, distintas edades, distinto sexo, por ejemplo, distintas condiciones socioeconómicas, de salud en general. Entonces, va a depender de cada paciente. No podemos estandarizar un tanto el uso de las plantas. Sí, se investigan y se usan así, se explican así, pero siempre habrá cambios en las dosis, en el tiempo de uso, en la combinación de plantas de un paciente a otro. Y todo esto, pues, lo veremos, por supuesto, lo vemos dentro de la formación en herbolaria y fitoterapia. Entonces, pues listo. Básicamente podemos profundizar y profundizamos en esto durante el curso para hacer exactamente eso, el uso más profesional, ¿ok? Seguro, eficaz de las plantas medicinales. Entonces, bueno, esto da para mucho y por supuesto, como mencionaban anteriormente, seguir estudiando, continuando su repaso. Hay muchas fuentes de información, entre esos están las de la Agencia Europea de Medicamentos, ¿ok? Es una de las mejores fuentes de información sobre plantas medicinales. La Agencia Europea de Medicamentos, hay un sitio web que se llama fitoterapia.net, donde hay que pagar una suscripción, pueden comprar el libro, también tienen monografías de excelente calidad y son prácticamente las más estandarizadas y con mayor sustento en general a nivel mundial. Pero bueno, eso solamente es la ficha de la planta. Hay mucho detrás todavía de la planta que entender para poder interpretar esas monografías y usarlas correctamente. ¿Ok? Ok, sí, el ginkgo biloba se utiliza bastante también para aminorar o prevenir esos problemas como demencia, ¿no? Que se pueden manifestar como eso, pérdida o disminución de la memoria también. Entonces, se suele tomar en cápsulas, dependerá del concentrado o los miligramos que contenga cada cápsula, pero generalmente se utilizan 2 cápsulas por día si es un extracto estandarizado de ginkgo biloba. 2 cápsulas por día, ok. Ah, la insulina, ok. La insulina supongo se refiere a la planta conocida como insulina. Ah, bueno, aquí hay que ver de cuál específicamente está hablando porque hay algunas que tienen un tanto mismo nombre, pero realmente es una planta distinta. Bueno, prácticamente con esto, ¿dónde está? ABC, Dante, Dante, ¿me escucha? Dante, a veces, no, Dante no me escucha. ¿Sí? Sí, te escucho, Ray. Ah, excelente, muchas gracias, Dante. Bueno, te menciono ya para pues ir concluyendo en este caso la sesión. Quiero agradecer bastante a todos los que estuvieron aquí presentes o participando durante esta hora de sesión. Gracias por sus comentarios. Ya vimos que fueron aportando bastante. Como libro recomendaría el Vademecum, por ejemplo, de fitoterapia, que está basado en la investigación por la Agencia Europea de Medicamentos, por la SCOP también, por la Asociación Española de Fitoterapia, en fin, por varios sistemas, asociaciones europeas de investigación. El Vademecum de fitoterapia, así se llama, básicamente, Vademecum de fitoterapia, es un libro de una portada color blanco, en el centro tiene una imagen de color verde con el ginkgo biloba, con una hoja de ginkgo biloba. Entonces, ese libro es excelente como uso de las monografías, ya específicamente de cada planta, pero por supuesto, no solamente es el leer las monografías, ¿no? Tenemos antes que entender otros principios para interpretar mejor esas monografías. Entonces, bueno, les decía, quería, terminando esta sesión, muchísimas gracias. Y bueno, todo esto y más, por supuesto, más desarrollado, lo estaremos viendo
en el próximo curso de herbolaria y fitoterapia, esperando que se encuentren presentes, que participen en él, para continuar con este conocimiento, ¿no? Con este desarrollo del uso profesional de las plantas medicinales. Entonces, muchísimas gracias. Procuré abarcar una visión general acerca de esto y vemos que es inmenso. ¿Ok? Entonces, Dante ya en continuación se queda con ustedes y nos hará el favor de proporcionar la información acerca del curso, más detalles y bueno, seguimos en contacto por una u otra vía. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto pronto, ¿no? Para seguir enriqueciéndonos todos con el conocimiento de las plantas. Muchísimas gracias. Listo, Dante. Ok, Ray, muchísimas gracias también por tu tiempo, por tu valiosa información que nos acabas de entregar a todos nosotros. Claro, es cierto, vamos a hacer un curso justamente mañana, empezamos el curso de herbolaria a las 7 de la noche, hora de Perú. El curso tiene un costo